Buen día. El presente video es una orientación para que ustedes puedan realizar el análisis de datos que están recolectando a partir de las variables que están manejando en su problema de proyecto de aula. Entonces, aquí voy a tomar como ejemplo unos datos que fueron sacados de la lúdica en cierto eslabón, pero la idea es que ustedes hagan una asociación de las variables o hagan una tabla con las variables que han determinado. Por ejemplo, ustedes definieron un listado de variables. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a tomar esos datos de esas variables y construyan su respectiva tabla. Y hagan una tabla, pues, digamos, similar a esta. Entonces, la intención es que, como les dije, debemos hacer primero, dentro del siguiente objetivo, una vez definidas las variables, es hacer una medición y proyección de las variables para entender el histórico, es decir, de dónde vienen las variables, cómo se vienen comportando, y una proyección, saber hacia futuro cómo se va a comportar. Entonces, aquí vamos a ver cómo podemos hacer una descripción del histórico de estas variables, que digamos está representada por estos datos que están aquí, con herramientas que tenemos de fácil acceso en Excel. Entonces, para la descripción de las variables, especialmente lo que podemos utilizar son datos como histograma, o perdón, herramientas como el histograma o herramientas como las medidas de tendencia central. Digamos que el histograma recopila mucho de esta información y nos permite saber cómo es la distribución de los datos respectivamente de una variable. Entonces, para eso vamos a utilizar desde Excel una herramienta, un paquete de herramientas que se llama análisis de datos. Esto, si ya lo tienen instalado, lo más seguro es que aparezca en el menú datos, dependiendo de la versión que tenga Excel, y les va a aparecer análisis de datos. Si no lo tienen instalado, entonces lo que tienen que hacer es ir a la parte de archivo. Aquí va a haber una parte que se llama opciones, y en la parte de opciones de complementos. Y en complementos de Excel, acá dice complementos de Excel, le hacen complementos de Excel y les debe aparecer, bueno, obviamente le dan aquí, bueno, aquí no me aparece en el listado porque yo ya la tengo instalado, pero aquí está, herramientas para análisis, y le hacen complementos de Excel y le hacen ir. Entonces les recuerdo, le dan complementos, luego herramientas para análisis, luego acá abajo en complementos de Excel le hacen ir, le dan un clic en ir y le sale esta ventana donde ustedes le van a dar el check a lo que quieren activar. En este caso yo quiero activar herramientas para análisis. ¿Listo? Entonces yo ya tengo esto activado, no lo voy a activar nuevamente, le doy cancelar, pero ustedes le dan aceptar. Entonces una vez que le dan aceptar, les debe aparecer aquí ya este botón de herramientas que se le va a desplegar. Entonces, desde acá, desde análisis de datos, vamos a utilizar una herramienta para la descripción de los datos de cada variable. Entonces, el papel de ustedes es, en este caso, pueden utilizar herramientas como estadística descriptiva, donde ustedes van a seleccionar cada variable. Aquí ya se hace un análisis de qué variable, un análisis descriptivo de la variable que quieren tener en cuenta. Digamos que yo quiero analizar la variable inventario y analizar cómo se comportan los datos de esta variable. Entonces, me puede mostrar un resumen de estadísticas y lo que hago es darle a aceptar. Y miren que aquí me sale todo el resumen estadístico de esta variable. Cuál es su media, el error típico, la mediana, la moda, las desviaciones, las varianzas, o sea, una cantidad de datos que son relevantes para entender cómo el comportamiento numérico de esta variable. Pero si yo quiero un comportamiento gráfico, desde lo descriptivo, voy a la elaboración de un histograma. Entonces, aquí en análisis de datos, voy a la opción, busco la opción histograma, y hago aceptar. Nuevamente, pues, compilo o tomo los datos de esta variable, inventario, y listo. Bueno, activo estos, la idea es que le activo esta opción de que me cree el gráfico. Yo puedo darle también inmediatamente la opción que me cree un pareto, un porcentaje acumulado. En este caso no veo necesario que hagan un pareto, porque todavía no estamos analizando algunas causas a partir del comportamiento de esa variable. Sin embargo, pues genérenlo, porque de pronto le puede servir más adelante y ténganlo ahí.
Y listo, para esa variable inventario voy a crear un histograma. Y se crea nuevamente una hoja de cálculo que me muestra las diferentes clases que hacen parte del histograma y esta distribución. Aquí, digamos, por haber tomado la opción de Pareto, se hace me lo ordena de mayor frecuencia a menor frecuencia, es decir, cuáles son las clases que tienen una mayor frecuencia y cuál es la menor frecuencia acá, lo último. Si lo hubiera hecho solo con histograma, vamos a hacerlo solo con la opción histograma, es decir, sin hacer el Pareto, nos va a generar otro tipo de gráfico. Entonces vamos a eliminar esta opción de Pareto y le vamos a aceptar. Miren que aquí el diagrama es diferente, ya no está de mayor a menor como lo muestra este, sino que nos lo muestra en el orden en que va, o sea, en el orden en que se va dando los datos de manera ascendente. Entonces aquí me muestra el acumulado de los datos que se encuentran entre 0 y 36,75, que son 4. Luego, perdón, entre 0 y 36,75. Luego los datos que están entre 36,75 y 73,5, que son 12. Y así consecutivamente. Entonces, ahí vemos que la mayor frecuencia de datos se encuentra entre esa segunda clase, 36,75 a 73,5. Ahí está la mayor cantidad de datos, lo que se encuentra en ese rango, ¿vale? Entonces, es ahí donde, digamos, nos interesa analizar o ver como un gran representativo del comportamiento de estos datos. Y lo seguro es que las medidas de tendencia central se encuentren en esta frecuencia, o en esta clase, perdón. Así que vamos a ver eso. Que, bueno, la media si es de 30, la mediana de 20 y la muda de 0. Bueno, ahí sí, digamos, está un poco corrido las medidas de tendencia central. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, a través de la varianza o la desviación de los mismos datos, incluso la kurtosis, que nos muestra qué tanto se están desviando los datos con respecto a la distribución de las frecuencias. ¿Okay? Entonces, sí es bueno que identifiquen estos histogramas para que ustedes vayan sacando las conclusiones del comportamiento de los datos. Aquí sí es bueno que se basen mucho con la clase de estadística aplicada para que vayan sacando esa conclusión, o también conmigo en las clases. ¿Okay? Bueno, listo. Ahí tenemos esos histogramas. Digamos que eso pueden utilizar para hacer la parte de estadística descriptiva. ¿Saben? Aplicar la función desde acá de análisis de datos, aplicar lo que es histograma o la opción estadística descriptiva. ¿Okay? Ahora vamos a desarrollar la proyección o el pronóstico de los datos. Entonces, la mayoría, creo que gran parte de ustedes ha seleccionado que la forma en que van a proyectar el comportamiento de la variable van a ser a través de herramientas de pronóstico o de previsión. Entonces, para eso vamos a utilizar unas técnicas que tienen que ver con el correlacionamiento de las variables. Entonces, yo aquí lo que quiero revisar o verificar es cómo puedo yo proyectar los datos. Generalmente en la proyección de los datos se usan modelos matemáticos o estadísticos. Aquí lo que quiero revisar es qué variable me va a permitir proyectar a las demás. Generalmente siempre hay una variable que depende de otra a medida que se va desarrollando la línea de tiempo. Por ejemplo, eso lo hemos visto, por ejemplo, que la cantidad de pedidos, perdón, la cantidad de camiones que yo contrato va a depender mucho de los pedidos que me llegan. Entre más pedidos me lleguen, pues más alta va a ser la cantidad de camiones que estoy contratando. Miren entonces que hay una dependencia entre una variable y otra. Entonces, para analizar esa dependencia, lo que hacemos es utilizar una herramienta que se llama coeficiente de correlación. Entonces, vamos a análisis de datos. Imprimimos aquí el coeficiente de correlación. Vamos a aceptar. Y señalo toda la matriz de variables que me interesa analizar. Entonces, voy a señalar todo esto. Voy a meter todas las variables que yo he identificado como parte del problema. Y listo. Me aseguro, si organizo las variables así por columnas, pues lo señalo por columnas. Listo, aquí, digamos, no hacemos muchas modificaciones. Le damos a aceptar. ¿Okay? Y lo que tenemos acá es una tabla de correlaciones. Para identificar si existe una alta correlación, lo que tengo que verificar dónde hay algún número que sea próximo a 1 o a -1. Aquí vemos dos correlaciones que son muy buenas. Al menos
estoy identificando unas muy buenas. La primera es esta. Miren que la correlación entre costo por inventario e inventario es bastante buena. Digamos que eso está completamente correlacionado porque el costo por inventario sale multiplicando una cierta cifra por inventario. Entonces, naturalmente vamos a tener ese comportamiento entre esas dos variables. Entonces, de pronto no es tan necesario hacer una proyección a partir de ello. Pero podemos hacer una proyección, por ejemplo, entre pendientes y la semana, y el número de la semana. Miren que su correlación es de 0.86. Les recuerdo, la correlación es muy buena cuando el valor está muy cercano a 1 o a menos 1. Entonces vamos a resaltar esta aquí, entre pendiente y semana. Darle otro color para señalar esa correlación. Y otra correlación que de pronto podemos ver acá, vamos a revisar y rápidamente. Bueno, podemos tomar esta de 0.71. A señalarla en este color azul. Y esta también parece algo notable. Vamos a darle otro color diferente. Anaranjado. Listo. Ok, vamos a trabajar, bueno, como ejemplo vamos a tomar esto. Ya ustedes van verificando si existe otras correlaciones. Listo, entonces la idea es que identifiquemos cuáles son esas variables que más se correlacionan y a partir de ello poder hacer proyecciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta relación que tenemos acá, semana y pendiente. Entonces, cuando tenemos dos variables que se correlacionan, el método más efectivo o más adecuado para hacer una proyección es a través de regresión lineal. Entonces, la regresión lineal la voy a hacer con semana y pendiente. Aquí sí es bueno que ustedes interpreten cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso, la variable independiente va a ser semana. La variable independiente es la que influye sobre la otra, es decir, a medida que van transcurriendo las semanas, los pedidos pendientes van acumulándose o van creciendo. O sea, estos pedidos pendientes van a depender mucho del comportamiento de las semanas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que interpretar cómo es esa asociación de las variables, cuál es dependiente de otra. Entonces, a partir de ello, vamos a definir que semana es la variable X y pendientes es la variable Y. Entonces vamos a armar ese modelo de regresión lineal. Y para eso también tenemos esa parte automatizada aquí. Entonces, recordemos, vamos a tomar semana y pendientes. Entonces vamos acá, nuevamente datos, análisis de datos, y buscamos la función regresión lineal o regresión. Le damos a aceptar. Entonces, el rango de Y va a ser la variable pendientes. Entonces tomamos los datos de pendiente. Y la variable X va a ser semana. Entonces, le damos acá en semana. ¿Listo? Listo. Aquí de pronto lo que nos interesa especialmente es que nos muestre la curva de regresión ajustada. Vamos a mostrar aquí los rótulos. Aquí, digamos, más que todo que lo ajusten de esta manera. Y los residuos también que nos muestren. Listo. Listo. Con esto vamos a hacer nuestra proyección. Vamos a darle a aceptar. Listo. Y se me genera esta gráfica. Miren que aquí nos muestra esa curva de regresión. Es decir, nos muestra, miren que el color naranja es el pronóstico. Pero nos muestra que el comportamiento de la variable Y, de la variable Y, que es los pedidos pendientes, va a estar ascendiendo a medida que pasan las semanas. Entonces, eso, digamos, se muestra en esta gráfica y a partir de estos datos, de este comportamiento, nosotros podemos hacer un modelo matemático. Entonces, en este caso, nos interesa conocer el comportamiento de la variable Y a futuro. La variable Y es los pedidos. Entonces, vamos a hacer la formulación de ese modelo. Entonces, pedidos va a ser igual a
el coeficiente. Miren que aquí nos ofrecen los datos para armar ese modelo matemático. Entonces, la variable 1 va a tener este coeficiente. Entonces, lo que utilizamos es este valor, a invocar este valor, y lo multiplicamos, o este va a estar asociado con X, ¿ya? Con la variable semana. Más el coeficiente de intersección, que es este de acá. El modelo matemático, si yo quiero saber cuál va a ser el pedido de la semana, esto lo tenemos hasta la semana 20. Se perdieron, perdón. Esto lo tenemos hasta la semana 20. Yo quiero saber cuál va a ser la proyección de la semana 21. Pues simplemente pues voy acá y lo que hago es reemplazar este valor de semana por 21. Entonces, a ponerlo así. Entonces, quiero saber pedido semana 21. Voy a multiplicar ese valor es 18. Este valor, que va a ser una constante, $74,48 por 21 más 12,55. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Más esto. Listo. Y me da pedidos pendientes para la semana 21 va a ser de 1.576. Entonces, digamos, creo que eso es consecuente a lo que se viene trabajando. Miren que en este caso, perdón, aquí están los pendientes, va por 1.135. Y según lo que se proyecta es que aumente a 1.576. ¿Ya? Y así ustedes pueden ir adecuando esta fórmula matemática en la medida que se muestre en la tabla y hacer la proyección. Entonces podemos llevar esos valores hacia acá. Entonces vamos a llevar esos valores 74,48 y 12,55. Entonces, 74,48 multiplico por el número de la semana, que va a ser el que voy a digitar acá. Y me recuerdo, y el valor independiente del coeficiente de intersección es 12,55. El 24,28 había hecho 12,55. Entonces yo lo que hago es aumentar los datos de las semanas y con esto voy haciendo una proyección. Simplemente estamos viendo que la proyección indica que a medida que pasan las semanas, los datos o los pedidos van a estar acumulándose y llegando en la semana 24 hasta 1800. ¿Okay? Entonces ustedes van sacando las conclusiones. O sea, ¿qué está pasando a medida que van pasando las semanas? ¿Hasta dónde voy a llegar? Ya, entonces eso puede ser un síntoma de alerta o una señal de alerta. Miren que ustedes pueden sacar conclusiones, ¿no? Los pedidos van a acumularse hasta un número muy grande, pero como les dije, eso no es el lenguaje de ingeniero, la idea es que lo digan con cifras. Entonces, en la semana 24 se proyecta que los pedidos lleguen hasta 1.800 toneladas, los pedidos pendientes. Entonces, ahí sí ustedes están cuantificando exactamente lo que está sucediendo. Entonces, eso lo sacamos de los pronósticos. ¿Listo? Entonces, miren que aquí estamos haciendo pronósticos a partir de este método de regresión lineal. Pero miren que no todas las variables tienen una asociación unas con otras. Miren, por ejemplo, que variables como esta, la de pedido,
no tiene una asociación fuerte con otra variable. Los índices de correlación son bastante bajos, el más alto puede ser de 0,24 y eso no es significativo. Entonces, ahí sí es importante que cuando la variable no tenga asociación con otra variable, entonces utilicemos método de proyección o pronóstico basándonos en modelos de series de tiempo. ¿Okay? Entonces, para modelos de series de tiempo, si utilizamos algunas herramientas que nos ofrece ya Excel, que están predeterminadas, o nosotros podemos ya formular algunos modelos que nos ofrece estas mismas funciones de análisis de datos. Entonces, uno de los modelos que podemos, una de las funciones que ya tiene predeterminada Excel es con esta función que se llama previsión. Esta no sé si quizás en las versiones antiguas de Excel está disponible, al menos en esta versión que es de 2020, si no estoy mal, sí tiene esta función. Entonces vamos a revisar si su computador, su sistema operativo lo tiene. Si no, utilizamos otros modelos que ya tenemos a la mano. Entonces, por ejemplo, lo que quiero hacer es, por ejemplo, quiero proyectar el comportamiento a futuro de la mercancía vendida, perdón. Entonces lo que hago es señalar estos datos y me voy aquí a previsión. Vamos a ver. Bueno, aquí esta función de pronto está limitada. Vamos a hacerlo con otro tipo de variable. Vamos a hacerlo con esta misma. Para ver qué nos ofrece. Bueno, aquí hay que ordenar muy bien los datos. Vamos a verificar si podemos hacerlo desde acá. Ok, listo. Entonces ahí lo que tienen que hacer es señalar los datos. Entonces sí es importante que señalen al menos dos variables. Entonces vamos a ver si podemos señalar los datos. Semana. Y señalamos la variable, por ejemplo, mercancía. Listo, ahora sí. Entonces aquí vemos cómo se comporta la variable mercancía, cuánto mercancía voy a vender a futuro. Entonces los datos llegan hasta la semana 20 y aquí estoy haciendo, a partir de la línea naranja, estoy haciendo una proyección de cómo se va a comportar hasta la semana 25. Yo quiero saber cómo va a seguir más adelante, puedo aumentar el número de semanas y aquí me va haciendo una proyección lineal. Digamos que estos modelos no son tan exactos, porque tiene un alcance de proyección a un largo plazo. Entre más largo plazo sea la proyección, pues más incertidumbre va a haber en el modelo pronóstico. Entonces, digamos que esto sí es bueno, que nos da una visualización de la tendencia a futuro de los datos, pero no son tan confiables. Incluso podemos hacer una creación del comportamiento de los datos. Esto nos arroja en una hoja de Excel cómo se va a dar. Vamos a disminuir esto. Nos muestra que existe una línea que nos muestra la proyección, pero nos muestra la incertidumbre, es decir, un límite superior y uno inferior. Entonces, ese límite superior nos dice más o menos cuál va a ser la tendencia. Miren que aquí hay un rango muy grande de cuál va a ser el comportamiento de los datos. O sea, puede ser hasta acá abajo o hasta acá arriba. Entonces, la incertidumbre es bastante grande cuando utilizamos este tipo de modelos, cuando lo hacemos con una planificación muy a largo plazo. En cambio, lo que queremos es tener un mayor control. Entonces, para eso, si nos basamos en unos modelos de regresión o de proyección de datos basándonos en promedios móviles ponderados o de suavización exponencial. Son los más frecuentes que se usan. Hay otros modelos que son ARIMA, pero digamos, no tenemos, Excel no tiene de pronto los medios para poder hacerlo fácilmente desde acá. Listo, entonces vamos a practicarlo cómo sería utilizando estos métodos de previsión con esas dos herramientas que le mencioné, promedios móviles ponderados, promedios móviles o suavización exponencial. Bueno, entonces, vamos a ver, aquí tenemos el de media móvil, este de acá, vamos a aceptar.
Entonces, el promedio móvil ponderado lo que hace es tomar como referencia los 3 últimos registros de datos históricos y a partir de eso empezar a proyectar. Bueno, pueden ser 3, pueden ser 4, ustedes definen eso. Vamos a hacerlo con 4 para revisar cómo se da. Y selecciono los datos. Los datos que me interesan son estos, los que voy a proyectar. Y listo. Aquí no hay que hacer mucha configuración. Con el rango de salida, digamos que vamos a ponerlo acá. Listo, le damos a aceptar. ¿Sí? Bueno, entonces miren que aquí me lanza la proyección. Si es bueno que vayamos anotando proyección, media móvil, 4, tomando los 4 últimos registros. ¿Y de qué variable? Entonces, de la variable mercancía vendida. Es lo que estoy proyectando. Entonces, miren que aquí el modelo trata de ajustarse al comportamiento de la línea azul, que es los datos reales, y lo anaranjado el pronóstico. Entonces, eso de pronto nos da una mayor confiabilidad del comportamiento de los datos. Y nos permite saber a futuro, pero un futuro muy cercano, cuál va a ser su comportamiento en el próximo periodo. Entonces yo lo que hago es simplemente copiar esta última celda y pegarla, y me va a dar una noción de cuál va a ser el comportamiento de este dato. Entonces puedo hacer una proyección y acerco esta información aquí, y a futuro cuál puede ser su comportamiento, ¿vale? Entonces, digamos, la limitancia de estos modelos de pronósticos es el periodo a largo plazo en que se puede hacer pronóstico, ¿ok? Entonces, ese puede ser una limitante que ustedes pueden tener. Y bueno, eso lo podemos hacer con promedio de proyección de media móvil, o podemos hacer una proyección con suavización exponencial. Entonces, vamos a revisar cómo lo podemos hacer. Vamos a hacer análisis de datos y me voy a suavización exponencial. Listo, ahí señalo estos datos. Y bueno, el factor de suavización. Entonces, el factor de suavización, digamos, no existe un término general o una regla general para saber cuál es el factor de suavización que deben escoger. Sucede que la suavización exponencial lo que hace es darle una mayor relevancia al dato anterior. Entonces, yo quiero saber qué tanta importancia le voy a dar a mi dato anterior para yo comportarme hoy. Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden hacer eso con la hora de despertarse. Entonces, si ustedes vienen con un ritmo de que se vienen despertando a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, lo más seguro es que ustedes al día siguiente se van a despertar teniendo en cuenta ese dato, ¿ya? Entonces, va a ser mucho más relevante, mucho más importante ese dato histórico que de pronto un dato nuevo, un dato que sea demasiado reciente. Entonces, si de pronto ustedes se levantaron antes de ayer a las 5, pero por algún motivo se levantaron hoy a las 8, ustedes pueden definir qué tanta importancia le dan más a ese valor de 5 de la mañana que al de 8. De pronto fue algún lapsus o algo que no tiene tanto valor. Entonces ustedes pueden definir qué tanto valor le voy a dar al pasado. Y eso lo van definiendo acá en el factor de suavización. Entonces, digamos que yo le voy a dar una mayor importancia a esa levantada de 5 de la mañana y le doy un 0,7. O puede decir, no, de pronto ahora la tendencia va a ser otra, le doy un valor de 0,1. Entonces, ahí voy definiendo ese factor de suavización que va entre 0 y 1, no puede ser mayor a eso. Y lo defino, voy a definir la casilla donde me va a soltar los registros, perdón, el resultado del pronóstico. Y listo. Entonces le doy a aceptar. Listo, entonces miren que ahí vamos jugando con el factor de suavización que de pronto sea el más recomendable y voy haciendo pues el respectivo pronóstico. Entonces, miren que según el método de suavización exponencial, la mercancía que voy a vender va a ser de 75 toneladas, mientras que con el de promedio móvil es de 28. Entonces, aquí lo que tienen que empezar a medir es el error que te asocia a cada modelo de proyección, ¿vale?
o lo pueden analizar gráficamente. ¿Cuál de ellos tiene una mejor afinidad con la gráfica que están planteando? ¿Okay? Entonces, esto me permite al menos entender a corto plazo cuál va a ser el comportamiento futuro de las variables que están tomando, ¿vale? Entonces, la idea es que hagan estos ejercicios de proyección, que vayan empleando estos métodos gráficos, que empleen estos métodos que también son numéricos, y lo empiecen a tener en cuenta para este segundo objetivo del proyecto de aula. ¿Okay? Entonces, cualquier inquietud, estoy atento para que lo vayan realizando en la próxima semana. ¿Okay? Muchas gracias.